Tengan todos muy buen día. Mi nombre es Iván Darío Araujo Valega y el de mi compañera Margot Rada Medrano. Bien, nosotros traemos en esta hora un video ilustrado en el que vamos a tocar pues los temas que hemos venido desarrollando en el transcurso de este periodo de la asignatura de evaluación de proyectos. Cabe resaltar que es un trabajo que hacemos con mucho cariño, eh, utilizando un programa de edición bastante interesante y que, bueno, quisimos aprovechar en esta oportunidad para mostrarles un poco bueno, de la creatividad con este tipo de programas. Entonces ahí eh, tenemos, o les dejo pues con ustedes a nuestra compañera Margot. Muchas gracias. La evaluación financiera de proyectos y su aporte a la generación de valor corporativo según René Aponte, Fernando Muñoz y Laura Alzate, de la Universidad Militar Nueva Granada. ¿Qué es un proyecto? Se define como las actividades coherentes que tienen por finalidad alcanzar un objetivo específico con resultado único, contando con insumos y recursos en un determinado periodo de tiempo. ¿Qué es la evaluación financiera de proyectos? Es un proceso en el que se busca identificar y comparar los costos y beneficios de diferentes alternativas con el fin de seleccionar la más apropiada para los inversionistas. Esta evaluación permite determinar la rentabilidad. Según Cristina Sarbo, en el 2016, mediante los proyectos se cambia una situación actual a una deseada. Por tanto, los proyectos convierten una estrategia en realidad y la visión en valor. Según Bachini García y Márquez, en el 2017, teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de inversiones existentes, es importante contar con las herramientas que permitan seleccionar los proyectos que tienen mayor posibilidad de rentabilidad. Algunos indicadores para la evaluación financiera son los siguientes a tener en cuenta, utilizados como el valor presente neto o valor actual neto. Otro también es el periodo de repago, la tasa interna de retorno, TIR modificada, la verdadera tasa de rentabilidad, razón beneficio costo, árboles de decisión, tasa circulante, rotación del activo total, índice de cobertura de intereses, valor presente neto ajustado, modelación de simulaciones financieras y el enfoque de opciones reales. La metodología consiste en el análisis de documentación existente en la evaluación financiera de proyectos de inversión. Se consultaron de esta manera libros y artículos de investigación en diferentes bases de datos. La revisión de las fuentes primó selección de material con fechas superiores al año 2000. No obstante, se tuvo en cuenta literatura de tipo seminal de años anteriores. La base de datos está estipulada por artículos y textos. Se llevaron a cabo revisión de diferentes tendencias y definiciones de autores.
la metodología de la investigación. Recordemos que es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos. Algunas clasificaciones de esta investigación. Primero, la clasificamos como investigación aplicada, teniendo en cuenta de que se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto. El tipo de ámbito en el que se aplica es muy específico y bien delimitado. Ya la segunda, descriptiva, fue nuestra clasificación, teniendo en cuenta que el objetivo en este tipo de investigación es únicamente establecer una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de este. Nuestra tercera clasificación fue de tipo cualitativa, ya que esta se entiende por una investigación cualitativa que se basa en la obtención de datos en principio no cuantificables, basados en la observación, aunque este también nos ofrece mucha información. El valor actual neto como criterio fundamental de evaluación de negocios del Dr. Manuel Castro Tato. Estas son las fórmulas utilizadas a la hora de calcular el valor actual neto, denominada hace más de medio siglo. Algunas características del valor actual neto son las siguientes. La TIR es una variante de cálculo del BAN, ya que es la tasa de descuento que iguala a cero el BAN. Otra es que los elementos de juicio principales desde el punto de vista económico y financiero para adoptar una inversión, ya que esta es muy utilizada. Por otra parte, la decisión o no de invertir nos permite esta herramienta. También es muy utilizada por países capitalistas y su uso fue influenciado por el aumento de las tasas de interés y las tasas anuales de inflación en los países. Algunos aspectos en la determinación del BAN y la TIR. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar estas herramientas. Cuando las futuras inversiones a evaluar se refieren a proyectos de inversión y el periodo es de 2 o más años, el efecto económico por el capital inmovilizado en ese periodo debe considerarse en la determinación de la BAN o la TIR. En el caso contrario, sean en bonos o acciones. Y por otra parte, factores a tener en cuenta son los siguientes. La tasa de interés del mercado de capital en ese momento. La tasa de inflación esperada para el país donde se realizará la inversión. El tiempo de vida útil económica esperada de la inversión cuando se encuentre en su fase productiva. El riesgo en cuanto a la posibilidad de lograr los beneficios esperados por la inversión. Y una inversión. La evaluación de proyectos a nivel de producción. Es conveniente considerar otros criterios económicos y financieros adicionales, como son el periodo de maduración de la inversión, el capital de trabajo y el valor residual de los activos. Algunos resultados posibles que nos pueden dar a la hora de realizar estos cálculos son que el BAN sea mayor a 0 nos indica que es eficiente la inversión, que el BAN sea igual a la TIR nos indica que es igual a la tasa de descuento
y que el BAN sea menor a 0 nos indica que no cumple con el objetivo. El uso del valor neto y la tasa interna de retorno para la valoración de decisiones de inversión. Dentro de la introducción podemos decir que la encargada es la gerencia financiera. Esta define la estructura y costo de capital, con unas fuentes o recursos y con un periodo de tiempo en condiciones normales, teniendo también en cuenta los riesgos. Es importante tener en cuenta que hay una distribución de fondos, ya que hay que tener dos aspectos importantes. El uno es las fuentes de estos fondos y por otro lado tenemos el uso que se le van a dar a estos fondos. Algunos objetivos importantes que podemos resaltar fueron los siguientes. De Johnson en 1998 expresa el objetivo de las inversiones de capital en una empresa sin tomar en cuenta la forma legal de su organización es maximizar la utilidad o satisfacción de sus propietarios. Según Suárez, en 1998 clasifica las inversiones de la siguiente manera: A. Inversiones de renovación o reemplazo. B. Inversiones de expansión. C. Inversiones de modernización o innovación. Y D. Inversiones estratégicas. Ahora vamos a definir un poco lo que es la tasa de utilidad interna o tasa interna de retorno. Es aquel valor relativo que iguala el valor actual de la corriente de ingresos con el valor actual de la corriente de egresos estimados. Algunos métodos que podemos resaltar son por el método de ensayo y error y el método de Schneider a la hora de practicar esta herramienta. El valor actual neto o valor presente neto lo definimos como el modelo de mayor aceptación y consiste en la actualización de los flujos netos de fondos a una tasa conocida y que no es más que el costo medio ponderado de capital, determinado sobre la base de los recursos financieros programados con antelación. Muchas gracias por su atención.